Vamos entonces con la primera clase del laboratorio de Física 110. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Juan Cajales, yo voy a ser su profesor del laboratorio durante este semestre del 2021. Así que bienvenidos y bienvenidas al laboratorio de Física 110. Ya, les voy a anotar inmediatamente a todos mi mail, acá se los voy a dejar por el chat, para que lo puedan anotar, juan.cajales@ufm.cl. Ahí cualquier duda que tengan, me pueden escribir al mail. Por supuesto, Cristóbal, vamos a explicarlo ahora inmediatamente. Vamos a ver entonces qué es lo que va a tratar esta clase 1. Fíjate, Cristóbal, ahí lo primero vamos a explicar la programación del semestre y cómo funciona el laboratorio. Luego vamos a ver los convenios del laboratorio y el uso de cifras significativas, ya cosas que usted igual ya maneja, desde Física 100 me refiero. Vamos a ver la diferencia entre una medida directa e indirecta, luego vamos a estudiar qué es la propagación del error, el método estadístico, vamos a ver cómo funciona el pie de metro, que es súper importante porque es en base a ello en que ustedes van a realizar lo que sería la primera hoja de trabajo, ¿cierto? La primera actividad evaluada de este laboratorio, o lo que nosotros llamamos la HT1, ¿ya? Así que ahora vamos con tu duda, Cristóbal. Vamos con la programación del semestre. Fíjense, acá está, ¿cierto? La programación del semestre 2021, semestre 2, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Vamos a tener, fíjense, 5 clases, ¿ya? 5 clases en donde nosotros les vamos a mostrar materia como la clase del día de hoy, ¿cierto? Y las actividades que tienen que desarrollar. Y posterior a cada una de esas clases vamos a tener clases de consultas, ¿ya? Donde ustedes van a poder resolver todo lo que, ¿cierto?, tengan dudas respecto a la actividad. Vicente me pregunta si se podrá ver la grabación. Por supuesto que se puede ver la grabación. Estamos grabando la clase y posteriormente esta clase va a ser subida al canal de YouTube del laboratorio. ¿Ya? Ahí en el canal de YouTube del laboratorio van a estar todas las clases de todos los profesores y ustedes pueden verlas ahí, ¿cierto?, cuantas veces quieran. Bueno, entonces, como les decía, estamos acá en la clase 1, cálculo de densidad con instrumentos. Eso es lo que va a tratar la clase 1, ¿cierto? Luego viene la clase de consulta la próxima semana, la semana siguiente la clase 2, tipos de experimento y regresión lineal, otra clase de consulta respecto de la clase 2 y la evaluación online 1, ¿ya? Que eso va a ser entonces la finalización de la etapa 1 del laboratorio. Luego viene la etapa 3, o sea, la etapa 2, perdón, con la clase 3, en donde si se fijan ahí, fijen, aparece tracker y escritura de informes. Vamos a utilizar entonces tracker que ustedes utilizaron ahí en Física 100 para desarrollar experimentos en el laboratorio de Física 110. Luego viene la clase 4, taller de conservación de energía, la respectiva clase de consultas, la clase 5 con el taller de rotación de cuerpo rígido y la clase de consultas para finalizar con la evaluación online 2. Vamos a tener entonces a lo largo de todo el laboratorio 3 tipos de evaluaciones. Ya las primeras van a ser las HT, hojas de trabajo, ¿cierto? Que son documentos de Excel, en donde ustedes van a tener que aplicar, ¿cierto?, las formulitas de Excel para poder desarrollar algunos problemas. Vamos a ver, por supuesto, ahora cómo hacer eso. Además, van a tener las evaluaciones online. Ya las evaluaciones online van a ser pruebas, ¿cierto?, que ustedes van a tener que desarrollar a través del aula, ya a través de cuestionarios, hay preguntas con alternativas. Las HT y las evaluaciones online son completamente individuales, ya van a tener que trabajar simplemente de a uno, ya, y además vamos a tener informes, ya, los informes, ahí eso sí van a ser grupales, ya, de 2 personas. Entonces vamos a tener 3 tipos de evaluaciones, y con esos 3 tipos de evaluaciones vamos a tener 6 notas. Vamos a tener la HT1, la HT2, el informe 1, el informe 2, la evaluación online 1 y la evaluación online 2. El promedio entonces de esas 6 notas es lo que nos va a dar la nota final del laboratorio. ¿Ok? Tenemos entonces esas 6 evaluaciones y con esas 6 evaluaciones vamos a tener la nota final del laboratorio. Esa nota final, ¿cierto?, se va a transformar en el factor
ETA. Ya, recuerden ahí, pueden leer las reglas del curso, ¿cierto? General de Física 110. Y como pueden ver ahí, cuando ustedes aprueban el laboratorio, ¿cierto? Y aprueban la cátedra, entonces se multiplica el factor ETA por la nota de la cátedra y esa sería la nota final del curso, ¿cierto? ¿Cómo se va a calcular el factor ETA? Bueno, el factor ETA se va a calcular en base al promedio de las notas de todo el curso. El factor ETA es un factor comparativo entre el rendimiento que tuvieron todos ustedes dentro del laboratorio, ¿ya? ¿Cómo se va a calcular ese factor ETA? Bueno, les puedo mostrar acá, ¿cierto? El aula del curso, ¿cierto? Pestaña laboratorio, ahí es donde ustedes deberían estar enfocados ahora. En el aula, ¿cierto? Pestaña laboratorio, aparecen los dos documentos más importantes hasta el momento, que serían las reglas del laboratorio, ya que ustedes tienen que leerse sí o sí, las vamos a revisar acá, ¿cierto? Les vamos a echar una ojeada. Fíjense, ahí está todo lo que se trata del laboratorio online, ¿cierto? La información respectiva, las inscripciones que ustedes ya la realizaron, los distintos accesos, las evaluaciones, qué pasa con las justificaciones. Recuerden que si ustedes no asisten o no realizan una de las eh, evaluaciones que nombramos ahí, una de las 6, pueden reprobar el curso, así que tengan cuidado con eso. Ya, si es que no tienen la justificación adecuada, no pueden faltar a ninguna evaluación. ¿Ya? Bueno, el test de diagnóstico, las distintas etapas, ¿cierto? ¿Qué sucede con el plagio? Obviamente, las notas del laboratorio. Y acá está lo que yo les mencionaba, el factor ETA y la forma en que se va a calcular. Ojo que si la nota, ¿cierto?, del laboratorio es menor a 55, inmediatamente su factor ETA es 0,5. Y por tanto, automáticamente reprueban el curso. ¿Ya? Ojalá que eso no suceda, por supuesto. Luego, entonces, si su nota de laboratorio es mayor que 55, es decir, ustedes están aprobando el laboratorio, ahí se les entrega entonces el factor ETA sí o sí mayor a 1. ¿Ya? Fíjense entonces que nosotros vamos a sacar el promedio de todo el curso, bueno, de todo el laboratorio, ¿cierto? Los 800 alumnos creo que son, o más de 1000 parece, en Física 110, y la respectiva desviación estándar. Esa sigma que está ahí, ¿cierto? Corresponde a la desviación estándar. Y a partir de eso, ¿cierto? Entre los rangos, fíjense, si es que su nota de laboratorio es mayor a 55 y menor al promedio menos la desviación estándar, entonces ustedes van a tener un ETA igual a 1. Y así sucesivamente, hasta que el ETA va a ser, denme un segundito, ¿cierto? Ahí van a obtener ustedes notas desde 1 hasta 1.1. ¿Ok? Eso es lo que entonces ustedes van a obtener como nota del laboratorio. ¿Ok? Entonces, todos ahí tienen que leerse estas reglas del laboratorio. El otro documento, como les decía, hay dos documentos súper importantes, es el documento de manual de laboratorio. ¿Ya? En el manual de laboratorio, entonces, ustedes van a encontrar todo, todo lo relacionado a la materia que ustedes necesitan saber en el laboratorio para poder desarrollar, ¿cierto?, de manera satisfactoria todas las actividades. Fíjense acá, parte con magnitud física, ¿cierto? Después métodos de medición, cifras significativas, análisis dimensional, teoría de error, ¿cierto? Estimación de error experimental y así todo lo que nosotros vamos a necesitar, error de propagación, ¿cierto? Para este laboratorio de física 110. Ahí están todas las referencias por si ustedes necesitan estudiar todo con mayor profundidad, ¿ya? Por supuesto, nosotros vamos a ir revisando esa materia en las clases, pero ahí está el documento oficial en donde está toda la materia que nosotros vamos a ir revisando clase a clase. Esa sería entonces la forma en la que se va a desarrollar el laboratorio en este segundo semestre del 2021. ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto de esto? Profe Leta, entonces como un tipo como de ranking. Claro, es para como que compara sus rendimientos. El ETA se obtiene en base al rendimiento de todos los alumnos que tomaron Física 110. O sea, por ejemplo, si apruebo el laboratorio, ya tendría mi nota como normal en física. Claro, ya tendrías, si tienes el laboratorio aprobado, inmediatamente ya tienes ETA mayor a 1. Ah, y ahí depende, por ejemplo, si saco un mejor puntaje en el ETA, que si Claro, me favorece la nota o me cae igual. claro, exactamente. Una vez que tú apruebas el laboratorio, la nota solo puede subir. Ah, ya entiendo. ¿Ok?
¿Alguna otra duda respecto al laboratorio? ¿A cómo se está organizando? Bueno, ojo que, Francisca, eso seguramente los van a armar ustedes. Y cuando toque hacer el informe, se les va a abrir ahí un recurso en aula para que ustedes puedan indicar con quién van a trabajar, ¿ya? Eso va a ocurrir a partir de la clase 3 en adelante. Así que ahí tienen que estar atentos. Apenas se abra ese recurso, por supuesto, nosotros se los vamos a informar. ¿Alguna otra duda, muchachos, antes de que continuemos con ya la clase en sí y la materia que corresponde? Las HT, Sergio, son documentos de Excel que ustedes van a tener que rellenar de forma individual con la información que nosotros les vamos a dar. Más adelante en la clase voy a explicar específicamente qué es lo que se tiene que hacer en la HT1, que es la primera evaluación de este laboratorio. ¿Ya? Es parte de la clase explicar qué es lo que ustedes tienen que hacer en la HT1. Y así sucesivamente, ¿cierto? En todas las clases nosotros vamos a ir explicando lo que tienen que hacer para cada evaluación. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, lo de los grupos, o sea, lo de parejas, ¿es con este horario o el horario no importa? Creo que en principio el horario no importa. ¿Ya? Podría ser con cualquier pareja, desde cualquier otro horario. Pero lo vamos a confirmar en el momento en que tengan que crear las parejas. ¿Ya? Pero yo creo que no es relevante lo del horario, puede ser con cualquier otra persona que esté cursando el laboratorio. ¿Alguna otra duda, consulta o seguimos nomás? Profe, Dígame. tiene que ser en pareja, no podría ser de tres porque tal vez algunos queden impares. No, en principio debe ser pareja. Ya, ¿Ya? ya. Tiene que ser en pareja. Y ahí si es que ocurre algún percance, ¿cierto? Ahí vamos a ir solucionando los problemitas. Pero en principio es sí o sí de a dos personas, no más. Ya, vamos a comenzar entonces con la materia respectiva. Fíjense. Vamos entonces con uso de cifras significativas y los convenios del laboratorio de física. ¿Ya? Nosotros nos vamos a encontrar en el laboratorio que todas las cantidades que vayamos midiendo siempre van a tener una incertidumbre o un error asociado. Siempre. ¿Ya? Nosotros siempre en el laboratorio tenemos que considerar que cualquier medida que nosotros realicemos va a tener un error asociado. ¿Ya? Por lo tanto, para respetar esta mirada, ¿cierto? De que siempre va a haber un error asociado, nosotros decimos que nosotros establecemos una mirada pesimista de la medición. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a corregir las cantidades según ciertos criterios. ¿Ya? Los criterios son los que aparecen a continuación. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que nosotros tomamos dos mediciones, ¿cierto? Con distintas cantidades de cifras significativas y las sumamos? No sé, medimos que el largo de un palito era 8,34 y el largo del otro era 6,2901, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esa suma, ¿cierto? De cantidades que tienen número distinto de cifras significativas, la forma correcta de realizar esa suma es respetando la cantidad de cifras significativas del número que tiene menos cifras significativas. Acá en este caso, el numerito que tiene menos cifras significativas es el 8,34, que tiene 3 cifras significativas, y por lo tanto el resultado, ¿cierto?, tiene que ser expresado con 3 cifras significativas. Entonces acá el resultado, ¿cierto?, expresado de manera correcta y respetando los convenios del laboratorio es 14,6. De manera similar, ¿cierto?, cuando nosotros multiplicamos dos cantidades con números distintos de cifras significativas, también tenemos que respetar la cantidad de cifras significativas del número que tiene menos cifras significativas. En este caso, ¿cierto?, entre el 7,810 y el 0,31 es ¿cierto?, este último el que tiene menor cantidad de cifras significativas. Tiene solo dos cifras significativas, el 0,31, por lo tanto, el resultado final, ¿cierto?, tiene que ser expresado con solo dos cifras significativas y por lo tanto 2,4. Exactamente lo mismo para la división, ¿cierto? Acá tenemos el número 16,023 con 5 cifras significativas y el número 6,540 con 4 cifras significativas, por lo tanto, el resultado final queda con 4 cifras significativas. ¿Ya? Esos serían los criterios entonces para las distintas operaciones.
Lo mismo para la suma, la resta, la multiplicación y la división de cantidades. ¿Ya? Acá abajito, el cuarto caso, es el caso en donde nosotros tenemos una cantidad medida y el error respectivo, ¿cierto? Recuerden entonces que siempre que nosotros mostramos un error, el error siempre debe tener solo una cifra significativa. Lo repito, los errores siempre deben tener solo una cifra significativa, no más, ¿ya? No importa la cantidad de cifras decimales, pero sí importa que sea una cifra significativa. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que aproximar, ¿cierto?, el 0,0834 a 0,08. ¿Ya? Por lo tanto, la forma, ¿cierto?, de aproximar la cantidad, ¿cierto?, es a la misma cantidad de decimales. Fíjense, el error quedó con una cifra significativa y dos cifras decimales. Por lo tanto, el valor, ¿cierto?, de la cantidad medida tiene que quedar con dos cifras decimales en este caso. El caso final que aparece acá es cuando nosotros nos encontramos con un error con muchos decimales y el valor, ¿cierto?, no tiene más cifras decimales. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que aproximar el error a la cantidad de cifras decimales que tiene el valor. Ya, por lo tanto, acá, ¿cierto?, siempre a respetar que el error es con una cifra significativa, ¿cierto?, y que de las operaciones suma, resta, división y multiplicación, siempre debemos respetar la cantidad de cifras significativas del número que tiene menor cantidad de cifras significativas. Esos serían entonces los convenios que ustedes van a tener que respetar al momento de presentar sus resultados en el laboratorio de física 110. ¿Hay alguna duda, alguna consulta de esto? En el tema de los cálculos, porque igual la cifra, o usar más cifras significativas, así que a veces sea más exacto después la aproximar el resultado. Como que antes de entregar el resultado final, ¿hay que ocupar más cifras significativas o O ocupamos? sea, mientras usted está haciendo los cálculos, ocupa todas las cifras significativas que estén ahí existiendo, Ya. ¿cierto? Las ocupa todas. Una vez que usted va a presentar el resultado, entonces ahí hace la aproximación. ¿Ya? Mientras va desarrollando todos los resultados, mientras va desarrollando suelto los problemitas, va haciendo todos los cálculos, trabaja con todas las cifras significativas, y una vez que ya tiene su resultado final, ahí recién hace la aproximación. La última fila, Cristóbal, es en el caso en el que el error tiene demasiadas cifras decimales en comparación al valor que nosotros estamos midiendo. Ya, esto puede ser, bueno, vamos a ver más adelante, puede ser a partir, por ejemplo, de un error estadístico, ¿cierto? Que tengamos demasiadas cifras decimales y que nuestro valor no cuente con esas cifras decimales. Por lo tanto, nosotros no podemos inventarle cifras a este valorcito, al 4,2, y lo que queda ahí entonces es aproximar el error a la cantidad de cifras decimales que tiene nuestro valor. A eso se refiere la última fila. Exactamente, José. Cuando era Todo- mayor a 5 se sumaba un número, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Cuando, por ejemplo, hay 14,6 en el primero, si fuera Sí, 14,65 sería 14,7 o exactamente. corta Sí, nomás. Ah, ya. claro. Es la forma de aproximar. Claro, José, cuando ustedes entregan los resultados, todos deberían entregarlos con la misma cantidad de cifras significativas. No necesariamente van a tener todos los mismos resultados, pero sí deberían todos tener la misma cantidad de cifras significativas. ¿Por qué le da pena a Sergio? ¿Qué pasó ahí? Debería estar feliz, los convenios son súper fáciles. Profe, Dígame. entonces, lo que yo, por ejemplo, en la primera parte, si Ujú, yo tengo 8,34 y el mismo ejemplo que dio mi compañero, y me da 14,65, yo ujú. tengo que dejar expresado tres cifras significativas por el tercer Sería, número, claro, pero sería, aproximar a esa última cifra significativa. por supuesto. Ya, Ahí en ese caso ya, sería 14,7. ya, gracias, profe. De nada. De todas formas, nosotros, muchachos, muchachas, vamos a trabajar con Excel. Y es Excel el que se preocupa de hacer esas aproximaciones. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejercicio al respecto. ¿Ya? Bueno, vamos entonces ahora con lo que sería la diferencia entre una medida directa y una medida indirecta. ¿Ya? Las medidas directas significa tomar una medición con el instrumento apropiado para medir directamente
la magnitud física en cuestión. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Yo necesito medir, no sé, el largo de esta goma, ¿cierto? Para ello voy a ocupar una regla, ¿cierto? Y con la regla voy a medir el largo y nosotros vamos a interpretar a partir de la medición con el instrumento cuál es la medida. Estamos midiendo directamente con el instrumento sobre la magnitud en cuestión, ¿cierto? El largo de la goma. Eso sería una medida directa. Por ejemplo, yo quiero medir la temperatura en el ambiente o la temperatura de un líquido. Voy y ocupo un termómetro y mido la temperatura del líquido, ¿cierto? Eso sería una medida directa de la temperatura. Y así sucesivamente con muchos ejemplos. En el fondo es tomar el instrumento y medir, ¿cierto?, la magnitud física de manera directa. Por eso se llama medida directa. ¿Ya? Lo que ocurre, sí, en el laboratorio y en general en física, es que las medidas no siempre se obtienen de forma directa, sino que en general, ¿cierto?, y en la mayoría de los casos, la medición se obtiene de forma indirecta. ¿Ya? ¿A qué se refiere con una medición indirecta? Es que nosotros tomamos el valor de una medida directa, ¿cierto? Hacemos cálculos con ella, ¿cierto? Hacemos operaciones sobre ella, la combinamos con otras medidas y obtenemos el resultado, ¿cierto?, final que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros manipulamos, ¿cierto?, alguna medida directa a través de operaciones, a través de mezclarla con otras, ¿cierto?, lo que estamos realizando es una medida indirecta. Ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la medición del diámetro de un círculo, ¿cierto? Nosotros medimos el diámetro de un círculo, pero lo que nosotros queríamos encontrar entonces era el radio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tomamos el diámetro, lo dividimos en 2 y obtenemos el radio. Ahora el radio es una medida indirecta, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando la medida directa diámetro para obtener lo que sería el radio, ¿ya? Esa sería entonces una medida indirecta. Otro ejemplo sería, por ejemplo, tomar el diámetro y a partir de él calcular el área, ¿cierto? Ahí tendríamos que reemplazarlo en área igual a pi por r cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que pi por el diámetro dividido en 2, ¿cierto? Todo eso al cuadrado sería el área. Estamos encontrando el área de manera indirecta, a partir del radio. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la diferencia entre medida directa y medida indirecta. La medida directa es con el instrumento, ¿cierto? Nosotros sacamos la medida a partir del instrumento, y en la medida indirecta nosotros tenemos que hacer operaciones para encontrar la magnitud física en cuestión. ¿Se entiende, chicos, chicas? La diferencia entre medida directa e indirecta. ¿Hay alguna duda respecto de eso? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas indirectas, ¿cierto? Decimos que trabajamos con la medida directa, ¿cierto? Hacemos operaciones sobre ella. Y como les decía, ¿cierto? Ya sea una medida directa, una medida indirecta, siempre la medida de cualquier magnitud física lleva un error. Entonces, por ejemplo, cuando yo mido el diámetro de este círculo con una regla, ese diámetro va a tener un error asociado, ¿cierto? Ese error asociado, cuando yo tomo esta magnitud, ¿cierto? Esta magnitud física, y la empiezo a operar, empiezo a jugar con ella, ¿cierto? Empiezo a restarla, a sumar, a multiplicarla por otras cosas, ese error se va a ir propagando, ¿ya? Eso es lo que aparece acá abajito, ¿ya? ¿Cómo nosotros tratamos con ese error, ¿cierto? Para determinar entonces el error y incertidumbre de una medición indirecta, es necesario determinar el error de una magnitud física, f, ¿cierto? Que es una función de otras magnitudes físicas, x1, x2, x3, etcétera, que llevan un error asociado. Entonces, nosotros vamos a tener un error, ¿cierto? Al momento de hacer operaciones con una magnitud física que lleva un error, ese error se va a propagar. ¿Cómo vamos a calcular la propagación de ese error? A partir de esta formulita que aparece acá, la que aparece ahí tildada de ecuación 1. ¿Ok? Esta ecuación, bueno, como ustedes pueden ver ahí, necesitamos derivadas parciales para poder deducir esta ecuación, ¿cierto? La función, el delta f, ¿cierto? El error, ¿cierto? Asociado a la variable s, delta f, se calcula como la raíz de la derivada parcial de f de x1 al cuadrado, ¿cierto? Y así, todo lo que aparece acá. Usted me dice, profe, pero nosotros no manejamos derivadas parciales. Por supuesto, nosotros sabemos que ustedes no manejan derivadas parciales todavía, eso lo van a ver recién en Mate 3, creo. ¿Cierto? Entonces, nosotros no vamos a tener que ocupar en Física 110 esa fórmula, ¿cierto? Tal y como aparece ahí. Lo que nosotros vamos a ocupar en Física 110 va a ser esta tablita.
ya que nos dice exactamente qué es lo que sucede cuando nosotros operamos, ¿cierto? De la forma más simple, con magnitudes físicas que llevan un error. Ya, entonces acá tenemos nosotros variables X, ¿cierto? Medición X, Y, Z y W, cada una con un error asociado, ¿cierto? X tiene asociado el error delta X, Y delta Y, Z delta Z, y W el delta W, ¿cierto? Cada medida tiene un error asociado. ¿Qué sucede ahora si es que nosotros juntamos entonces esas medidas de distintas formas? Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros sumamos la variable X, que tiene un error delta X asociado, y la variable Y, que tiene un error delta Y asociado? Bueno, lo que va a suceder es que esa variable, ¿cierto? F, que es la suma de X más Y, va a tener un error asociado, que es el error de propagación, ¿cierto? De la variable X y la variable Y. ¿Cómo se calcula ese error? Bueno, aparece acá, ¿cierto? La primera formulita de esta tabla en la que nos indica cómo nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con la suma de variables, ¿cierto? Esta que aparece acá sería entonces la forma, ¿cierto?, del error de propagación cuando nosotros sumamos dos variables o restamos dos variables con un error asociado. Entonces, el error delta F va a ser delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, todo eso bajo raíz, ¿ya? Esa sería entonces la forma en la que se calcula el error de propagación cuando sumamos o restamos dos variables con un error asociado. ¿Qué sucede ahora si multiplicamos o dividimos? Fíjense, para la multiplicación y la división, el error de propagación es este de acá, que es exactamente el mismo. ¿Ya? Ahí el delta F, aquí está escrito como delta F partido S, nosotros tenemos que SS, ¿cierto?, pasarlo multiplicando acá. Entonces sería el delta F, cuando nosotros multiplicamos dos variables con un error asociado, sería F por la raíz de delta X partido en X al cuadrado más delta Y partido en Y al cuadrado. Ese sería el caso entonces del error de propagación cuando las variables se están multiplicando o dividiendo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una variable con un error y la elevamos a alguna potencia? ¿Cierto? Como en el caso 4 que aparece acá. Bueno, entonces el error de propagación viene dado por esta fórmula de acá. ¿Qué sucede si es que tenemos dos variables, ¿cierto?, elevadas a una potencia y divididas entre sí? Acá está el error asociado. ¿Y qué pasa si tenemos más de dos variables? Tenemos cuatro variables, entonces este último caso, ¿cierto?, es el que indica el error asociado. Esta es la tablita entonces que ustedes deben manejar. Esta es la que deben conocer, que deben tener siempre a mano para poder utilizarla, ¿cierto?, y a partir de ella calcular todos los errores de propagación que van a aparecer en el laboratorio de física 110. ¿Alguna duda al respecto de esto de propagación de error? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda con la fórmula, que las Dígame. últimas dos, ¿el K dónde va? El Porque, K es una constante, por lo tanto el K no va multiplicando al error, solamente a la ya, variable perfecto. S. Ya, ¿Ya? gracias. Perfecto. El K de ahí está simulando una constante. Como pueden ver, no va en el error, va simplemente en la variable S. ¿Alguna otra duda, consulta respecto a propagación de error? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ya. Vamos entonces a aplicar esto de propagación de error y ver qué nos sale. Vamos con el ejemplo entonces de propagación de error. Dice, en el laboratorio, con el fin de calcular el volumen de una esfera, se ha medido su diámetro. Para ello, con un instrumento se obtuvo la siguiente medida con su respectivo error instrumental, EI asociado. ¿Ya? Entonces nos dicen que el diámetro es igual a 3,2 más menos 0,1 centímetros. Dice entonces, a partir de la ecuación del área y la ecuación de volumen de una esfera, obtenga una expresión de error de propagación para cada variable física respectivamente. Entonces nos dan el diámetro de la esfera y nosotros tenemos que calcular el área, el volumen y los errores de propagación respectivos. Vamos entonces con el área. ¿Cuál sería la fórmula para el área de una esfera? A ver, ¿quién me ayuda con eso? 4pi por r cuadrado. 4pi r cuadrado. Perfecto. ¿Cierto? Así es como nosotros calculamos el área de una esfera. Necesitamos el radio entonces. Y nosotros tenemos el diámetro.
Por lo tanto, para calcular esto, ¿cierto? El área, dependiendo del diámetro, va a ser igual a, perdón, 4pi por el diámetro partido en 2 y todo eso al cuadrado. Ahí está entonces la fórmula, la forma en la que nosotros calculamos, ¿cierto? El área dependiendo del diámetro. Pero el diámetro tiene un error asociado, ¿cierto? Acá está nuestro x y este es nuestro delta x, ¿cierto? X, la variable diámetro, lleva un error asociado, ¿cierto? Asociado al instrumento. Tenemos entonces el x y el delta x. Por lo tanto, al momento de trabajar yo con el diámetro, voy a encontrarme con un error de propagación. Es decir, nosotros necesitamos encontrar el delta A. ¿Qué vamos a ocupar para el delta A? Bueno, fíjense, vamos a ocupar el caso 4, ¿cierto? La variable con un error está elevada a una potencia. Esto es lo que nosotros tenemos que ocupar. Entonces, desde acá nosotros vamos a ver que el delta F, en este caso el delta A, ¿cierto? Lo voy a escribir acá como formulita, ¿cierto? Va a ser igual a F por N por delta X partido en X, ¿cierto? Esa es la forma entonces en la que se calcula el error de propagación cuando nosotros tenemos una variable con un error elevada a alguna potencia. Entonces, delta A es igual al área, ¿cierto? Calculado acá arriba, lo voy a anotar como corresponde, ¿cierto? 4pi por d medios. Bueno, vamos a anotar el numerito inmediatamente para que quede ahí, ¿cierto? D vale 3.2, por lo tanto 3.2 dividido en 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí está el área, ese es el S, ¿cierto? Por N, que es la potencia, en este caso la potencia es 2 por 2 por delta X en este caso vale 0.1, y eso va dividido en X, ¿cierto? Que es 3.2. Esta sería entonces la forma en la que se calcula el error de propagación, ¿cierto? Del área de la esfera. Ahí ustedes pueden en su casita hacer los cálculos. Ya yo no los voy a hacer acá para ahorrar un poquito de tiempo. Luego vamos a hacer unos cálculos en Excel ahí para que vean cómo se puede hacer. Vamos con el volumen. ¿Cuál es la fórmula para el volumen de una esfera? A ver qué me ayuda con eso. Es lo mismo, pero partido en 3 y multiplicado por R. Ya. Sí, ¿cierto? 4/3 de pi por R al cubo. Veamos, Cristóbal, si es que se entiende ahora con el volumen. ¿Ya? Si no, volvemos a repetir lo del área. Fíjate, acá está el volumen de la esfera en base al radio. La información que nosotros tenemos es el diámetro. Por lo tanto, el volumen, ¿cierto? En base al diámetro, sería igual a 4/3 de pi por d medios, ¿cierto? El radio es igual al diámetro dividido en 2, y todo eso elevado al cubo, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos una variable, ¿cierto? El diámetro que tiene un error y la estamos elevando a una potencia. Por lo tanto, tenemos que ocupar este caso que aparece acá, ¿cierto? Para encontrar el error de propagación, ¿cierto? Relacionado con el cálculo del volumen, es decir, el delta B. Para eso hacemos algo súper similar a lo del área, ¿cierto? Vamos a ocupar que el delta F, ¿cierto? Va a ser igual a F por N por delta X partido en X. Esa es la forma, ¿cierto?, de calcular el error de propagación cuando nosotros elevamos a una potencia una magnitud que lleva un error asociado, en este caso el diámetro, ¿cierto? Acá está el diámetro, ¿cierto? Este es el X y este es el delta X, este es el error asociado, ¿cierto? Ahí está el X y el delta X. Por lo tanto, para el cálculo del volumen, nosotros vamos a tener que el volumen acá, ¿cierto? El F sería en este caso el volumen. Bueno, en términos de fórmula, esto sería el volumen por, bueno, por N, ¿cierto? Por el delta X partido X. Si reemplazamos los numeritos, acá sería 4/3 de pi por 3.2 partido en 2. Todo esto elevado al cubo por N. Fíjense, en este caso, N vale 3 por delta X, que vale 0.1, partido en X, que es 3.2. Y ahí está entonces el valor, ¿cierto?, del error propagado sobre el volumen. ¿Se entendió ahí mejor?
En este caso n vale 3 porque la potencia, Vicente, vale 3. La potencia a la que estamos elevando nuestra variable que tiene un error, ¿cierto? El diámetro es el que tiene el error asociado, la potencia vale 3. Por eso ahí va multiplicado por 3. ¿Se entiende ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Rodrigo dice que se entiende. Nicolás dice que sí. Súper. Christopher también. Ya. Muy bien. Dígame que estoy. El 0,1 es el error asociado a la variable d. ¿Ya? Tranquilo, lo explicamos de nuevo. Fíjate, acá está el valor de d, ¿cierto? Que fue medido con un instrumento, ¿cierto? Con un error asociado, ¿ya? Entonces, d, la medida entregada del diámetro, es 3.2 más menos su error. En este caso, el error es 0.1, ¿cierto? X más menos delta X. El delta X es el error asociado, en este caso, el 0.1. Este delta X que aparece acá, ¿cierto? Ahí. Delta X partido en X. Por supuesto que se podría comprobar, no sé, pero es algo que no escapa de los propósitos de este curso. Ya no les vamos a pedir ahí a ustedes que comprueben esto usando derivadas parciales. Profe, pero si no me acuerdo, por ejemplo, de, de ninguno de estos, ¿sería una buena opción utilizar diferenciales? Por supuesto, si tú conoces ecuaciones diferenciales, puedes utilizarlas, ¿ya? Pero yo recomiendo que tengan la tablita a mano mejor, ¿ya? Porque se van a demorar infinito en hacer la comprobación a través de la fórmula. Ya nosotros acá vamos a ocupar solo esto que aparece acá. No es una tabla tan larga tampoco, y pueden tenerla ahí ustedes siempre a mano. Tranquilo, Cristian, no te preocupes, se entiende. Sergio, tienes que hacer la comparación de qué es lo que está pasando con la variable que tiene el error asociado. En este caso, la variable que tiene el error asociado, la magnitud física que tiene el error asociado, es el diámetro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos obtener, no sé, el radio, dividimos en 2 simplemente, estamos dividiendo por una constante, por lo tanto, no hay propagación de error. Pero en este caso, de donde queremos calcular el área, lo que estamos haciendo con la variable, ¿cierto?, es elevarla a una potencia. Por lo tanto, este es el caso 4. ¿Ya? Este caso que está acá. En el caso del volumen, también la estamos elevando a una potencia, por lo tanto, también cae en el caso 4. ¿Ya? Ahí, dependiendo de lo que esté sucediendo con la variable, es el caso que nosotros tenemos que ocupar acá. Si es que nosotros tomamos esta variable y la sumamos con otra, ¿cierto?, que también tiene un error asociado, entonces ahí estaríamos en el caso 1. Si la multiplicamos por otra variable que tiene un error asociado, estaríamos en el caso 2. Si la dividimos, estaríamos en el caso 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Tienen ustedes que fijarse entonces qué es lo que está pasando con la magnitud física que tiene el error asociado. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que discriminar en qué caso estamos. Si es que estamos en el caso de que estamos sumando dos variables con un error, si es que estamos multiplicando dos variables con un error, si es que en este caso, ¿cierto?, como el caso que vemos acá, la estamos elevando a una potencia. Ahí ustedes tienen que discriminar, ¿cierto?, en base a la tablita. No van a aparecer cosas más complejas que eso, por supuesto. ¿Ya? Exactamente, Yuse. Exactamente. El diámetro de corresponde a la variable x en la función, en la ecuación acá. ¿Listo? D es igual a x más menos delta x. Vamos a escribirlo más clarito acá. Eso es. ¿Cierto? Bueno, por supuesto, ahí tiene que ir la unidad. ¿Alguna otra duda?
Vamos a poner acá, bueno, vamos a analizar ahora lo que sería el método estadístico, ¿ya? Estábamos recién hablando de cómo tratar la información cuando tenemos solo una medida. Ahora vamos a ver qué sucede con el método estadístico, ¿ya? ¿Por qué nosotros utilizamos el método estadístico? Porque medir solo una vez en física, como bien dice acá, es un criterio poco confiable, ¿ya? Medir solo una vez una magnitud física no es la forma en la que se hace, ¿cierto? Una ley, ¿cierto? Nosotros necesitamos, por ejemplo, medir muchas veces, se necesitó medir muchas veces la gravedad, ¿cierto? Para saber cuál era el numerito real de la gravedad, ¿cierto? Como ejemplo. Entonces, nosotros en general tratamos de medir muchas veces una magnitud física para poder tener un criterio más confiable al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un experimento hay demasiadas variables que pueden no ser controlables, ¿ya? Por eso nosotros realizamos las mediciones muchas veces para poder hacer un análisis estadístico y poder obtener información mucho más confiable, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cierto? La medición de la altura de una jirafa, ¿cierto? Aquí se está midiendo la altura de cada una de estas jirafitas que aparecen acá, ¿cierto? No todas las jirafas van a medir exactamente lo mismo, por lo tanto, cuando yo digo cuánto mide una jirafa, no puedo responder midiendo solo una jirafa, ¿cierto? Las jirafas pueden medir distintas alturas, por lo tanto, tengo que tomar muchas mediciones para poder entregar una medición al respecto de cuánto mide la especie jirafa, ¿cierto? ¿Cómo se entrega esa información? Bueno, se entrega, ¿cierto? Analizando todas las mediciones que nosotros tomemos. Entre más mediciones, más confiable va a ser el resultado final que nosotros entregamos. ¿Cómo entregamos ese resultado? Bueno, en base a lo que aparece acá, ¿cierto? Primero tenemos que calcular el promedio de todas nuestras mediciones. ¿Cómo calculamos el promedio? Como la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿cierto? De cada una de las mediciones y todo dividido eso en la cantidad de mediciones, ¿cierto? Vamos a necesitar también la desviación estándar, que es esta formulita que aparece acá, ¿cierto? La raíz de la sumatoria desde igual 1 hasta n del promedio menos xy elevado al cuadrado partido en n menos 1. Y además vamos a necesitar el error aleatorio, que es el error asociado al tratamiento de muchas mediciones. El error aleatorio viene como 3 veces el error típico promedio, que este es el sigma m que aparece ahí. Ese sigma m es igual a sigma dividido en la raíz del número de muestras. Y usted me puede preguntar, profe, ¿por qué aparece un 3 ahí? Bueno, aparece un 3 ahí porque cuando nosotros tomamos 3 sigma, estamos tomando el 99,7% de los datos, es decir, estamos tomando casi el 100% de los datos, ¿ya? Por eso aparece ese 3 en esa fórmula. El error aleatorio, entonces. Cuando nosotros queremos mostrar el resultado final de todas nuestras mediciones, por ejemplo, de la altura de la jirafa, está h, ¿cierto? Nosotros vamos a escribir este resultado final como el h promedio más menos el error total, ¿cierto? O el error experimental asociado a estas mediciones. ¿Qué es el error experimental? El error experimental va a ser el máximo entre el error aleatorio, que es el que está definido acá, ¿cierto? Este que está definido acá, y el error instrumental. ¿Qué era el error instrumental? ¿Alguien se acuerda de lo que era el error instrumental? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿A qué se refería el error instrumental? Era el máximo valor que podía medir el instrumento, ¿no? Claro, por ahí va, ¿cierto? O también, dicho de otra forma, el error instrumental corresponde a la mínima graduación que nos entrega el instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo con una regla, la típica regla que nosotros tenemos en casa, voy a hacer acá un dibujito, un poco burdo, ¿cierto? De una regla, ¿cierto? Tiene primero los centímetros, ¿cierto? Ahí 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, que general hasta 30. Y además, ¿cierto? Está graduada al milímetro. Acá, ¿cierto? Aparecen 10 líneas entre cada uno de los centímetros. Por lo tanto, acá la mínima graduación de la regla sería 0, o bueno, 1 milímetro. ¿Cierto? Esa es la mínima graduación de la regla. En este caso, la regla es un instrumento análogo. ¿Qué quiere decir un instrumento análogo? Que yo tengo que interpretar, ¿cierto? A través de mi visión, lo que está midiendo el instrumento. Por ejemplo, yo quiero medir el largo de una regla o de un lápiz, por ejemplo, ¿cierto? Imagínense acá, estoy midiendo el largo de un lápiz. Ahí.
supongamos que ese es un lápiz, ¿ya? Y nosotros decimos, bueno, la medición cae justo ahí. Nosotros tenemos que ver entre medio de qué rayitas, ¿cierto?, cae esa medición, y por lo tanto nosotros tenemos que interpretar, ¿cierto?, la información que nos entrega el instrumento. Este es un instrumento análogo que necesita de nuestra vista, ¿cierto?, de nuestra interpretación para poder obtener la medición final. Cuando hablamos de un instrumento análogo, el error instrumental es la mínima graduación dividida en 2. En este caso, la mínima graduación de la regla es 1 milímetro, por lo tanto, el error instrumental sería 1 dividido en 2, por lo tanto sería 0.5 milímetros. Ese sería el error instrumental asociado a la medición, ¿cierto?, con una regla común y corriente como la que todos, me imagino, tienen en sus casitas, ¿ya? Esos serían los instrumentos análogos, los que necesitan de nuestra vista y de nuestra interpretación para poder obtener la medida. Por otro lado, están los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales son los que simplemente nos entregan un número, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo quiero medir el tiempo de caída de un objeto y la mido con el, no sé, con el cronómetro de mi celular, por ejemplo, ¿cierto? Ahí aparece una pantallita y el cronómetro del celular, ¿qué me muestra? El cronómetro del celular me muestra el número, ¿cierto? 3,2 segundos, por ejemplo, me dice, ¿cierto? Yo ahí no tengo que interpretar nada, ¿cierto? El celular mismo, el cronómetro me está dando el número. En este caso, la mínima graduación sería 0.1 segundos, y eso es también entonces el error instrumental, igual a 0.1 segundos. En este caso no tenemos que dividir en 2, ¿cierto? No hay nada que interpretar acá, por lo tanto es un instrumento digital y el error instrumental corresponde simplemente a su mínima graduación. En el caso del error instrumental para un instrumento analógico, veremos que para obtener el error instrumental dividimos la mínima graduación en 2. ¿Se entiende? ¿Recordaron ahora lo que era el error instrumental? Eso lo vieron también en física 7. ¿Alguna duda al respecto de eso? ¿No? Ya. Entonces, súper, Cristian. Entonces, cuando nosotros realizamos una medición estadística, nos vamos a encontrar siempre con el error asociado al instrumento de medición, ¿cierto? Que sería el error instrumental. Y además, debido al tratamiento estadístico, nos vamos a encontrar con el error aleatorio, que es ese que aparece ahí con el ticket, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros presentamos la información, vamos a tener que discriminar, ¿cierto?, qué error presentamos. O presentamos el error instrumental o presentamos el error aleatorio. ¿Ya? ¿Cuál presentamos? Vamos a presentar el que sea mayor de ellos. Ya, como aparece acá, ¿cierto? El delta X, el error total o error experimental, como nosotros le llamamos, va a ser, ¿cierto?, el mayor entre el error experimental, perdón, entre el error aleatorio y el error instrumental. Ese delta H acá entonces que aparece ahí, ¿cierto?, sería el mayor entre el error instrumental y el error aleatorio. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Del error total, error experimental. Lo repito entonces, el error experimental o error total es el máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. Vamos a ver ahora un ejemplo, y lo vamos a desarrollar con Excel para que vean cómo ocuparlo. ¿Cierto? Dice, en el laboratorio, en un experimento de viscosidad, es necesario calcular el volumen promedio de cierto tipo de esferas. Para ello, se sacó una muestra de 3 bolitas. Además, se usó un instrumento con su respectivo error instrumental, ¿cierto? El error asociado ahí, el que corresponde. Entonces, la primera medida, el diámetro de la bolita 1, ¿cierto?, dio 3,2 más menos 0.1 centímetros. El de la bolita 2, perdón, dio 2,8 más menos 0,1 centímetros, y el de la bolita 3 dio 2,9 más menos 0,1 centímetros. El error instrumental entonces asociado es el que está ahí, 0.1 centímetros el error instrumental, ya que es el que está anotado ahí abajito también, ¿cierto? Entonces nosotros acá anotamos 3.2, perdón, ahí sí, acá iría el 2.8 y acá iría el 2.9. Vamos a utilizar Excel entonces para encontrar el promedio, el error aleatorio y hacer el cálculo del volumen en base al diámetro. Vamos acá entonces con el Excel, que por supuesto está preparado ahí. Tenemos ahí el 3.2 entonces, el 2.8 y el 2.9.
Acá Excel se va a encargar de hacer todo. Nosotros no vamos a tener que hacer nada más que ingresar las fórmulas respectivas, ¿cierto? De la manera correcta para que Excel haga todos los cálculos. Excel es nuestra calculadora de aquí en adelante para el laboratorio de física 110. Todo se calcula con Excel. Entonces, el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, ustedes acá para ocupar la función tienen que poner un igual, ¿cierto? En este caso mi Excel está en inglés, así que la función prom, que sería la función para el promedio, ¿cierto? Prom en español, en inglés se llama average, es la que está ahí, ¿cierto? Hago doble clic sobre average. Fíjense si ahí se abre paréntesis. Voy ahora entonces a seleccionar todas las casillas sobre las cuales quiero calcular el promedio, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí me arroja un promedio. Bueno, ahí me lo está arrojando con una cantidad de cifras significativas, ¿cierto? Puede ser con cualquiera. Supongamos que me lo arrojó así. 2,9667. Ese es el promedio. ¿Ya? Ahí Excel hizo a través de la función average, fíjense esa que aparece ahí arriba, ¿cierto? Que en inglés es, o sea, en español es prom. Pueden calcular el promedio, ¿ya? Para la desviación estándar, esa fórmula horrible, ¿cierto? Que aparecía ahí, la raíz, la sumatoria de igual 1 hasta n del promedio, menos xy, partido, esa cosa horrible, la va a hacer todo Excel. En este caso, en inglés, la función es std.s, esta que aparece acá. De nuevo, presiono ahí, ¿cierto? Sobre todas las casillas sobre las cuales quiero calcular mi desviación estándar, Enter, y ahí está la desviación estándar, 0,208 me arroja Excel. El error aleatorio, entonces, como habíamos dicho, es 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de muestras. Entonces, esto va a ser igual a 3 por la desviación estándar que está acá arribita, dividido en la función, ¿cierto? SQRT, la función para la raíz, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? En la raíz de 3. 3 porque tenemos 3 muestras, ¿cierto? N igual a 3 en este caso. Y ahí tenemos nuestro error aleatorio, ¿cierto? Que me entrega ahí el 0,4. Bueno, en realidad, si que nosotros les pedimos que nos muestre más decimales, ¿cierto? Esto es 0,3606. Ahí está el error aleatorio. El error instrumental, bueno, era el error que nos informaron, ¿cierto? En la PPT, ¿cierto? Era 0,1. Ahí está el error instrumental. ¿Cuál sería entonces el delta D, el error experimental? ¿Cuánto debería poner acá? El error experimental, recuerden, ¿cómo lo encontrábamos? El máximo entre. ¿Qué me puede ayudar con eso? ¿Cuánto sería el valor de acá? Ya, ahí Francisco, perdón, dice el máximo entre EA y EI, es decir, el máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. Entonces, aquí vamos a pedirle a Excel que ocupe la función máximo. Esto es como matar una mosca con un cañón, ¿cierto? Pero, bueno, para aprender a ocupar la función máximo, fíjense, ahí está max, ¿cierto? Selecciono las dos casillas sobre las cuales quiero que me encuentre el máximo. Y, por supuesto, el máximo, ¿cierto? Es el correspondiente al error aleatorio. Acá Excel, ¿cierto? Me lo está aproximando inmediatamente. Vamos a pedirle que lo muestre ahí con más. ¿Cierto? Ahí entonces el mismo error. ¿Cierto? El error entonces total corresponde al error aleatorio. Vamos entonces con el cálculo del volumen, ¿cierto? El cálculo del volumen, ya habíamos dicho, es 4/3 de pi por pi. Fíjense cómo se escribe pi en Excel, ¿cierto? Ahí está. Pi de paréntesis para que yo le diga cuántos decimales quiero que ocupe. Si le pongo el paréntesis vacío, ocupa todos los decimales que Excel tiene de pi. 4/3 de pi por r al cubo, ¿cierto? O el diámetro, el valor del diámetro, ¿cierto? Dividido en 2, y todo eso elevado a 3. Ahí tenemos entonces el valor del volumen. Ahí está con un poquito más de decimales. Ya. Hasta el momento estamos dejando los decimales así nomás porque esta tabla no es la que nosotros vamos a entregar, ¿cierto? Como resultado final. Ahí cuando tengamos todos los valores nos preocupamos de hacer las aproximaciones adecuadas. Y ahora vamos con el cálculo del
el cálculo de propagación de error del volumen, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar esto mismito que ocupamos acá, ¿cierto? Entonces es el volumen por, ¿cierto? El n, que sería la potencia, por el delta x partido en x. Vamos al Excel entonces a anotar eso. Tenemos acá entonces que el volumen esto va a ser igual a, bueno, el volumen está calculado acá arriba, ¿cierto? Todo eso por 3, por entonces mi error, ¿cierto? Que sería este de acá, dividido en la variable, ¿cierto? Que sería esta de acá arriba. Ahí está el d promedio. Trabajamos entonces con el diámetro promedio. Y ahí obtenemos entonces nuestro error. Bueno, acá ya está aproximado, ¿cierto? Le pedimos ahí a Excel que nos muestre un poquito más de decimales. Ese es el error entonces de propagación asociado al cálculo del volumen. Ahora sí, nosotros podemos pedirle a Excel que aproxime todo esto, ¿cierto? Y que lo deje todo con menos decimales, ¿cierto? Que los deje con la cantidad de decimales correspondientes. Ahí estamos, ¿cierto? Fíjense que el error, ¿cierto?, asociado al volumen tiene que quedar con solo una cifra significativa, por lo tanto tenemos que aproximarlo un poquito más, ahí sí. Y el valor, ¿cierto?, del promedio tiene que quedar con la misma cantidad de cifras decimales que el error asociado al volumen, por lo tanto, ahí está. Ahora sí esta tablita es la correcta. Máximo Excel, ¿cierto, Cristóbal? Lo hace todo. Es la máxima calculadora. Entonces, vamos acá a expresar nuestros resultados de la manera correcta. El promedio, entonces, fíjense, ahí está el promedio nos dio 3,0, respetando, ¿cierto?, la cantidad de cifras decimales que tenían todas las mediciones. Entonces el promedio es 3.0. El error instrumental, ya nos dijeron, 0.1. El error aleatorio, 0.4, aproximado a una sola cifra significativa. El volumen, 14. Y el error de propagación, 5. Ahí tenemos entonces nuestro cálculo, ¿cierto?, de el volumen, ¿cierto?, y todo anotado de manera correcta respecto de la tablita que está en Excel acá. Excel entonces hace todo por nosotros y que nosotros sabemos ocuparlo bien. ¿Ya? Esa sería la forma entonces en la que se aplica el método estadístico, ¿cierto? Acá con solo 3 mediciones. La idea obviamente es que sean muchas más. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a esto? ¿No? Ya. Vamos a explicar entonces ahora cómo medir con el pie de metro. Ya, rápidamente vamos a ir a... Denme un segundito. Ah, acá está. Fíjense, acá está el pie de metro. ¿Cómo lo hacemos nosotros para medir con el pie de metro? Bueno, tenemos que... fíjense, el pie de metro está compuesto de 2 reglas. De una regla grande, ¿cierto? Esta que va de 0 hasta 10 acá arribita, ¿cierto? Que pasa más. Y una regla pequeñita que es la que está acá abajo, que es la que yo estoy moviendo, ¿cierto? ¿Cómo medimos con el pie de metro? Bueno, imaginémonos que lo que estamos midiendo, ¿cierto? Bueno, lo que se está midiendo en general, ¿cierto? Está acá adentro. Imaginémonos que estamos midiendo algo de este estilo, ¿cierto? Ahí. Supongamos que eso es algo así como una papa o una moneda, lo que sea. ¿Ya? Entonces nosotros queremos medir el largo. Nos ponemos ahí entonces en el borde, fíjense, ahí. Y, bueno, aquí ya está el numerito, ¿cierto? Pero ¿cómo se llega a este numerito? ¿En qué nos tenemos que fijar? Primero, veamos dónde cae, ¿cierto?, el 0 de la regla más pequeñita. Fíjense, este 0 que está acá, ¿dónde cae este 0? Bueno, aquí está el 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, ahí el primer número va a ser 49 milímetros, ¿cierto? Ya sabemos que lo primero es 49, pero 49, ¿qué? ¿Cierto? Esa es la duda. Ahora 49, ¿qué? Bueno, tenemos que fijarnos en todas las rayitas que están en la regla pequeñita y ver cuál de todas estas reglas calza de manera perfecta con alguna línea de la regla más grande. Fíjense, la del 0 no calza justo, la del 0,5 tampoco calza justo ahí, la del 1 tampoco, pero fíjense que la del 15, esta línea que yo estoy moviendo acá, calza perfectamente, ¿cierto?, la línea de la regla pequeñita con la línea de la regla grande. Perdón. Entonces, ahí está la medida adecuada, ¿cierto? 49,15 entonces es la medida de esa papa o lo que sea que dibujé ahí.
Entonces acá ustedes pueden jugar con esta simulación, ¿cierto? Irla moviendo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, cuando calza ahí. ¿Dónde estamos ahí? Bueno, estamos, ¿cierto? Ahí calza el 0, ¿cierto? En 17, ¿qué? Bueno, acá nosotros buscamos si es la línea, la del 3, ¿cierto? Justita, la que calza, entonces esa medida es 17,30. Esa es la forma, entonces, en la que nosotros medimos con el pie de metro, ¿ya? Hay distintos pies de metro, por supuesto, y con distintas sensibilidades, o sea, es decir, con distintas mínimas graduaciones, ¿cierto? Hay pies de metro que tienen una sensibilidad o mínima graduación de 0,05 milímetros, y el error instrumental asociado ahí, ¿cierto? Es eso dividido en 2, lo cual nos daría 0,025, pero nosotros tenemos que dejarlo con una sola cifra significativa, por lo tanto aproximamos siempre hacia arriba, 0,03, ¿cierto? El 0,02, el error instrumental sería 0,01, y si la sensibilidad es 0,1, el error asociado sería 0,05. Vamos a ver los decimales nuevamente. Fíjate, vamos a ir a cualquier otra medida. Supongamos que estamos por ahí. Ya, entonces, el 67 se entiende, ¿cierto? Está el 6 ahí y el 0 cae justo en el 67. O bueno, entre medio del 67 y el 68, en verdad, ¿cierto? Entonces, ese 67, al, ¿qué? Tenemos que buscar cuál es la línea de acá de la regla pequeñita que calza perfecto con las líneas de acá arriba de la regla grande. Entonces, fíjate, el 0 no calza, el 0,5 tampoco, el 1 tampoco, el 1,5 tampoco. Buscamos, buscamos, buscamos y nos encontramos con que, fíjate, esta, la línea del 55, ¿cierto? 5, ahí más, ¿cierto? El 55, esa es la que calza perfecto, por lo tanto, ahí están los decimales, 67,55. Esta es la línea que calza perfecto. Ninguna otra línea calza tan perfecto como esta, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que mirar, ¿cierto? Interpretar la medición, por lo tanto, el pie de metro es un instrumento análogo. Esa es la forma entonces en la que medimos con el pie de metro. Ya, y queda súper poquito tiempo, así que voy a pasar acá rapidito, ¿cierto? Ahí ustedes pueden jugar y medir interpretar esta medición. Vamos a ver lo que ustedes tienen que hacer con la hoja de trabajo, ¿ya? La primera evaluación del laboratorio, que sería la HT1. Esta entonces, la hoja de trabajo, fíjense que es la que está acá. Vamos a tener que rellenar esto, fíjense las celdas amarillas van número o texto y en verdes van fórmulas. Ojo con eso, las amarillas con números y las verdes con fórmulas. Entonces, primero vamos a tener una medición simple de la densidad y luego una medición a través del método estadístico. ¿De qué? Fíjense acá está este documento que ya se encuentra, por supuesto, en el aula, que está con todas las instrucciones más detalladas. Vamos a calcular la densidad de una moneda, entonces, a partir de una medición directa y a partir de un método estadístico. Lo primero, ¿cierto? Acá ustedes van a tener para la medición simple de densidad, fíjense, acá está la imagen, que ustedes tienen que interpretar la medida, ¿cierto? Del diámetro de la moneda, acá está la altura de la moneda y acá está la masita. Entonces ustedes tienen que ir acá al HT y rellenar acá el diámetro con el error asociado, ¿cierto? Respectivo del instrumento con el que están midiendo, la altura con el error asociado, ¿cierto? Al mismo instrumento, el pie de metro, y la masa, ¿cierto? Y ahí con el error asociado a la masita, ¿cierto? Medida con esta balanza, ¿cierto? Aquí la información es 3.46, entonces ahí ustedes tienen que ver cuál es el error asociado a este instrumento que es digital, ¿ya? Ahí ustedes entonces tienen que rellenar, ¿cierto? Con numeritos acá, el diámetro, la altura, la masa con su respectivo error, y a través de fórmulas entonces calcular el volumen y calcular el error de propagación, ¿cierto? El delta V acá también con fórmulas. Luego con eso, ¿cierto? El volumen y la masa van a poder calcular la densidad en gramos por milímetro cúbico al principio y van a tener que hacer la transformación hasta llegar a kilogramos con milímetro cúbico. Esa sería la primera parte del HT, ¿ya? Para la segunda parte, ¿cierto? La medición estadística de la densidad, ustedes van a contar con las fotos de 8 monedas medidas, ¿cierto? Acá está el diámetro de la moneda 1, la altura de la moneda 1 y la masa de la altura de la moneda 1. Para la moneda 2 lo mismo, el diámetro, la altura y la masa, y así sucesivamente, ¿cierto? Van a tener 8 medidas. Acá ustedes van a tener que ir a rellenar entonces. Fíjense acá yo ya rellené la masa de la moneda 1, ¿cierto? Que es 3,46, y el error asociado al instrumento. En este caso era un instrumento digital, ¿cierto?
por lo tanto el error instrumental era su mínima graduación, que es 0,01 gramos. Y así lo tienen que hacer ustedes para todas las medidas de las distintas monedas, que son 8. Luego van a tener que calcular el promedio respectivo de la masa, el diámetro, la altura, su desviación estándar, ¿cierto? El error aleatorio, el error instrumental, el error total. Y con eso van a calcular el volumen, ¿cierto? El error del volumen, la densidad y el error asociado a la densidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes entonces en la HT1, chicas y chicos. ¿Hay alguna duda respecto a esta actividad? ¿Alguna consulta? Profe, ¿eso sería para el próximo laboratorio? ¿Hay que mandarlo? La fecha de entrega está acá en el documento donde se explica todo con detalle y es el 8 de octubre a las 20 horas. Eso Individual. va a tener que individual, completamente individual, y lo van a tener que subir ahí por aula. Va a haber un recurso en aula para que puedan subir su HT completamente individual. Profe, ¿cómo sé cuántas cifras significativas hacer si el Excel me entrega distinta? Tomo la menor de las que están en el Excel ¿Cómo y... a ver, espérate. Las medidas son las que están acá. Fíjate, las que están en este documento, ¿cierto? Aquí tú tienes que tomar la medida del diámetro. Tú tienes que visibilizar acá, ¿cierto? ¿Cuál es el error instrumental asociado? Y por lo tanto, dependiendo del error instrumental que tú tengas acá, tienes que anotar en el Excel la cantidad de cifras significativas adecuadas. Por ejemplo, si el error, tú dices, bueno, el error del pie de metro, estoy acá tirando un número al azar nomás, ustedes lo tienen que hacer de manera correcta, digo, es 0,05. Entonces, cualquier valor del diámetro que vaya acá tiene que ir con la misma cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, el diámetro 14,03. Ahí está anotado de manera correcta. ¿Se entiende? Sí, me refería después cuando calculo el promedio y ocupo la fórmula. Porque ahí... Cuando vayas calculando acá, tú haces los cálculos con todas las cifras significativas que te entrega Excel, y al momento de entregar el volumen y la medición indirecta, te tienes que fijar que el error, ¿cierto?, asociado tenga una cifra significativa, sin importar la cantidad de cifras decimales, debe tener una cifra significativa y por lo tanto el volumen va a tener que tener la misma cantidad de cifras decimales que el error. Ah, ya, perfecto. ¿Se entiende? Ya. Sí, ahora se entendió perfecto. Súper. Profe, una última pregunta. Diga. ¿Dónde se subirá esta clase? En el canal de YouTube del laboratorio. Va a estar ahí ya. el enlace, en el aula, en la pestañita de laboratorio va a estar el enlace para el canal de YouTube y ahí van a poder encontrar la clase. Ese, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Bueno, estamos en el tiempo, muchachos, un poquito pasados, de hecho. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Bueno, cualquier duda me pueden escribir ahí a mi correo, lo voy a anotar de nuevo por si acaso, para las personas que llegaron ahí al final. juan.cajales@usm.cl. Ahí va para todos. Ahí está, chiquillos. Eso. Nos vemos entonces la próxima semana en la clase de consultas. Que estén bien. Hasta pronto. Chao, profe. Chao, chao. Profe, gracias. No, profe.